Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Está. Ahora, qué bueno, ¿verdad? Por usted que está con nosotros. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vamos a leer la palabra del Señor. Y voy a compartirle un tema que se llama Satanás y su gran mundo de mentira. Quiero que reflexione y que medite conmigo en la palabra del Señor. Amén. Ya lo tenemos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra, Señor, que vamos a compartir. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está presente, Señor. Permite que la palabra de esta tarde pueda llegar, Señor, a los corazones de estas personas que se congregan en este lugar y a los corazones de los que nos miran, Señor, por las redes sociales. Te pido y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos bendigas. Puede tomar su lugar. Voy a hablar, comenzar hablándole un poco acerca de una idea errónea que se ha metido de un diablo con cuerno, con pezuñas, un diablo de horrible apariencia. Esta idea que se ha metido se deriva de la mitología pagana. No es una idea que venga de las Escrituras. De acuerdo con la Escritura, nosotros encontramos que el nombre original de este personaje fue Lucifer. Literalmente la palabra Lucifer significa porta antorcha. Y se describe a Satanás como uno de los más gloriosos de los ángeles. Un personaje que con orgullo aspiró a ser como el Altísimo, y la Biblia dice que cayó en juicio del diablo, ¿verdad? Eso es lo que dice primera de Timoteo 3:6, y el pasaje es una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia precisamente a la idea, ¿verdad?, de poner a una persona nueva en un cargo, ¿verdad? Poner a una persona que se acaba de convertir, porque igual que Satanás le puede pasar, se llena de orgullo, se llena de arrogancia, y eso es un pecado que Dios detesta, ¿verdad? Amén, amén. La historia de Satanás, su caída, está descrita en Isaías 14, en Ezequiel 28. Cuando usted tiene tiempo, ahí se lee esos pasajes, y algunos se han preguntado por qué la narración de estos pasajes está dirigida a los reyes de Babilonia y de Tiro, antes de informarse respecto a la caída de Satanás. Y una de las respuestas sería, ¿verdad?, que debido a la actitud que tomaron la mayoría de aquellos reyes, reclamando para sí en forma blasfema adoración, como si fueran seres divinos, pues es que los profetas los ocuparon como ilustración. Y la idea, ¿verdad?, de los profetas al ocupar a Satanás como ilustración era advertir a estos monarcas, ¿verdad?, lo que puede pasarle a una persona que se llena de orgullo. Los profetas, inspirados por Dios, descorrieron el velo de un lejano pasado y presentaron la caída del ángel más rebelde, ¿verdad?, de la creación. Aquel que dijo: seré semejante al Altísimo, ¿verdad? Esas fueron las palabras que este personaje dijo. La idea, ¿verdad?, que los
profetas dan es que este personaje aspiró con su orgullo a tomar la posición de Dios, y que si Dios castigó a Satanás, también castigaría a estos reyes, ¿verdad?, por haber querido tomar el lugar de Dios. Satanás fue arrojado del cielo junto a sus ángeles, ¿verdad? Y Dios no dejará sin castigo a todo aquel rebelde, porque Dios no dará por inocente al culpable. Satanás se describe, ¿verdad? Algunas personas dicen, ¿verdad?, que la idea del diablo es una idea que no existe. Pero cuando uno mira a su alrededor toda la maldad y todas las cosas malas que están en el mundo, uno puede llegar a la conclusión de que el mundo está influenciado por algo más. El carácter de este personaje está descrito por los nombres, por los títulos. En la forma como conocemos los títulos de Satanás, conocemos, ¿verdad?, el carácter de él. Satanás significa literalmente adversario y presenta los intentos perniciosos, maliciosos de obstaculizar los propósitos de Dios. Desde el comienzo de la creación, Satanás ha querido obstaculizar los planes de Dios mediante la destrucción de la línea genealógica escogida, de la cual debía venir el Mesías. Esto está en Génesis 3:15, ¿verdad? La profecía habla de esta lucha que Satanás tiene por impedir los propósitos divinos. Pero en primera de Juan 3:12, el escritor nos dice que Caín, el primer hijo de Eva, era del maligno y mató a su hermano. Pero Dios le dio a Eva otro hijo llamado Set, que se convirtió en la simiente señalada por la cual debía nacer el libertador de la tierra. Sin embargo, déjeme decirle que el veneno de la serpiente operaba aún en la raza, y al paso de los años, la línea de Set cedía a las influencias malignas y se produjo su deterioro. Todo esto que le estoy diciendo trajo como consecuencia la maldad universal, una maldad, ¿verdad?, que la Biblia describe como violenta, una generación violenta, una generación donde se hacía gran violencia, una generación donde se practicaban toda clase de pecados. Estoy hablando precisamente de la generación que trajo como consecuencia la ira de Dios, y que se dejó ver a través de un diluvio universal. Pero con todo lo que Satanás ha hecho, el plan de Dios no ha sido obstaculizado, puesto que había, cuando menos en esos días, un hombre justo, y ese hombre justo se llamó Noé. Noé fue pregonero de justicia, cuya familia se convirtió en pregonera de una nueva raza. De manera entonces que el intento de Satanás de destruir a la humanidad, de destruir los propósitos divinos, volvió a fracasar. De Sem, el hijo de Noé, descendió Abraham, progenitor de una raza escogida, por medio de quien Dios salvaría al mundo. Naturalmente que los esfuerzos del enemigo están dirigidos contra esta familia. En particular, un escritor describe la oposición satánica en los siguientes incidentes: en la oposición de Ismael ejercida contra Isaac, en el intento de Saúl de dar muerte a Jacob y la opresión faraónica sobre los israelitas. En todo eso se deja ver que hay alguien que está opuesto a que la obra de Dios avance. La oposición de Satanás en los últimos días en contra de la iglesia se puede ver de dos maneras: mediante los ataques que la iglesia sufre desde afuera, mediante la persecución que la iglesia sufre aún en nuestros días, mediante los ataques, ¿verdad?, de murmuración, de crítica que los paganos levantan en contra de la iglesia. Y se deja ver los ataques de Satanás desde adentro, a través de enseñanzas falsas,
a través de falsos maestros, a través de la propagación por medio de internet de doctrinas erróneas, que lejos de edificar a la gente, la están destruyendo. Dale un aplauso al Señor. En el libro de Esther está el ejemplo de cómo Satanás, a través de un hombre llamado Amán, quiso exterminar al pueblo de Dios. Igual que Amán, Hitler lo intentó también. Igual que Hitler, la Inquisición lo intentó también. La diabólica Inquisición lo intentó también. Y podríamos nombrar uno detrás de otro los hombres que han querido desaparecer a la iglesia. Pero el pueblo de Dios ha sobrevivido a todo esto. En el tiempo de Moisés, Satanás intentó destruir a Israel mediante la adoración del becerro de oro, mediante una práctica errónea. El pueblo de Dios ha sobrevivido a las más feroces persecuciones, a los constantes ataques de falsos maestros que buscan crear confusión para conducir al pueblo hacia la idolatría. Cuando Jesús, el Redentor del mundo, nació, el malvado Herodes planeó su muerte, pero la voluntad de Dios prevaleció y frustró a Satanás. En el desierto, Satanás hizo otro intento al acercarse a Jesús y tratarlo de apartar del propósito divino. Hoy por la mañana yo estaba predicando acerca de la guerra espiritual. Estaba hablando de lo que es un poco de lo que es la guerra espiritual. Y yo decía algo, ¿verdad? En esta mañana decía que el diablo siempre ha estado opuesto a las cosas divinas. Sí, amén. El diablo siempre ha tratado de impedir que el evangelio avance. Amén, amén. El diablo siempre ha tenido una lucha en contra de los siervos de Dios. Y decía yo algo en la predicación de la mañana: al diablo no le preocupan los tibios, al diablo no le preocupa un creyente mediocre. Al diablo le preocupa cuanto más usted busca a Dios, cuanto más usted se acerca a Dios, es cuanto más ataques del diablo va a tener. Sí, amén. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Déjenme decirle algo. La palabra diablo significa literalmente calumniador, porque calumnia tanto a Dios como al hombre. Ese es un personaje que habla, que murmura en contra de Dios y en contra del hombre. Satanás es conocido como el destructor, porque busca establecerse como el Dios de la destrucción. Es el tentador, porque es el que tienta al hombre. Ahora, la palabra tentador también significa poner a prueba. Y uno dice, hermano, el diablo pone a prueba al hombre, y decimos que no, que hay diferencia entre tentación y poner a prueba. Dios prueba el corazón del hombre, pero cuando Dios prueba al hombre es para hacer de él un mejor hombre, un mejor creyente. Y cuando Satanás tienta al hombre es para destrucción de su vida. Dale un aplauso al Señor. Este ángel caído del cielo es conocido como la serpiente antigua, la serpiente que también se llama diablo. Este uso que se aplica en el pasado, ¿verdad? Para provocar la caída del hombre, se aplica en el concepto de que Satanás usó un ser inferior, usó una serpiente, ¿verdad? Y esta serpiente que Satanás usó, ¿verdad? Esta serpiente que Satanás ocupó, ¿verdad? Es por lo que se le da el título de serpiente antigua. Pero Satanás también es el príncipe y Dios de este mundo. Dale un aplauso al Señor. Y cuando hablamos de que Satanás es el príncipe y Dios de este mundo, podemos entender que estos títulos muestran la gran influencia que Satanás tiene sobre la sociedad organizada aparte de Dios. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero
está bajo el poder del maligno. Y cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo físico ni material, sino del sistema espiritual de maldad que está siendo influenciado por el diablo. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahora nosotros tenemos que entender que estos tres conceptos son diferentes. Dice Juan en el capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y cuando hablamos de los deseos de la carne, no hablamos del cuerpo, porque mucha gente tiene el concepto de que cuando la Biblia habla de la carne, está hablando del cuerpo. Y la Biblia, cuando se refiere a la carne, no habla del cuerpo, porque Pablo dice: permanezcan irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo es necesario que sea transformado. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que el cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. ¿Entiende lo que le digo? Entonces no podemos entender que la Biblia se está refiriendo al cuerpo. Entonces, pastor, ¿a qué se refiere cuando habla de la carne? Habla de la perversión de los instintos naturales en el hombre. Porque nosotros nacemos con instintos naturales. Nadie le enseña a usted a comer. Usted ya nació con el instinto del hambre y la sed. Nadie le enseña a usted a comer. Usted nació con ese instinto, con el instinto del hambre y la sed. Pero cuando el instinto se pervierte en el hombre, se conoce en la Biblia como los deseos de la carne. Es cuando el hombre quiere comer más de lo que puede comer, y ahí hay un pecado, y ese pecado se llama glotonería. Amén. Amén. Ayer le decía a una muchacha que vende un producto naturista, le decía yo, platicando, le decía, porque me decía de una señora que se toma el producto y después va y se compra unos tacos. Y entonces yo le decía, yo le decía que yo hace mucho tiempo que tomo ese producto, pero le decía, ahora yo sé, le dije, yo sé que no voy a bajar de la noche a la mañana, porque eso sería inconcebible. Si me llevé muchos años subiendo de peso, sin comer, comiendo sin control, porque cuando usted no conoce a Dios, usted hace las cosas sin limitaciones. Usted no tiene barreras, usted no tiene nada que le impida. Usted hace las cosas como le viene en gana. Usted hace las cosas como usted cree que las debe de hacer. Por eso dice Samuel, como pecado de adivinación en la rebeldía. ¿Por qué? Porque el rebelde adivina para dónde va. No sabe para dónde va. Él tiene nada más la idea. Y él adivina su camino. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un final de muerte. Y yo le decía a esta muchacha, mira, yo no espero bajar de la noche a la mañana. Yo tengo que hacer de esto un estilo de vida, que es diferente. Cuando una persona hace un estilo de vida, le dije, yo tengo que entender que me llevé 40 años comiendo sin control, o 30 años comiendo sin control, y es inconcebible que de la noche a la mañana voy a volver a mi estado natural. Entonces yo tengo ahora, le dije, que trabajar en mi vida para tener un estilo de vida diferente. Y no porque tenga que bajar, sino porque sencillamente, le dije, tengo que aprender a vivir de diferente manera. ¿Y dónde aprendí eso? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseñó el valor del ayuno. Alaba lo que le está viendo. Dale un aplauso, Señor. Entonces nos damos cuenta que ese problema de deseo, de ese apetito de hambre que tenemos, de ese deseo insano que tenemos por comer, no viene de Dios. ¿De dónde viene? Del mundo. Porque el mundo vive para los placeres. Note que el mundo está pensando que va a comer mañana. La gente del mundo está embelesada en las
materiales. Ellos están preocupados por la fiesta, están preocupados por la cantidad de comida que van a servir. La gente del mundo está preocupada por las cosas terrenales. Sí, amén. ¿Me entiende? Amén. Ahora yo quiero que usted preste atención, porque dice los deseos de los ojos. Todo lo que entra a los ojos, carnales, es del mundo. Y en estos ojos carnales se nos mete el deseo de tener las cosas que el vecino tiene. En estos ojos carnales se nos mete el deseo de tener la casa que el vecino tiene. Y empezamos a pensar con egoísmo. Hay un instinto que se llama el instinto de preservación. Pero cuando una persona empieza a anhelar cosas más allá, cuando una persona empieza a desear cosas más allá, esa persona está pervirtiendo estos instintos naturales, así como es el instinto de conservación. Porque no hay nada de malo con desear tener una casa, pero cuando el hombre desea la casa del vecino, ahí hay perversión. No hay nada de malo que un hombre desee tener un carro, eso no es pecado. Pero cuando el hombre desea ese carro con un mal propósito, ahí hay pecado. Dale un aplauso al Señor. Jesús habló de un hombre rico que construyó un granero. Y yo decía en una predicación, el pecado del hombre rico no fue construir el granero. Porque si el pecado del hombre rico fuera construir el granero, entonces José hubiera pecado. Porque José hizo graneros para Egipto. Ese no fue el pecado del hombre rico. El pecado del hombre rico era el propósito con el que quería el granero. ¿Para qué lo quería? Para tener años de libertinaje. Dale un aplauso al Señor. Entonces ahora nosotros entendemos que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Amén, amén. Ese es el problema, que todo esto viene del mundo. Y cuando hablamos de la vanagloria de la vida, estamos hablando de todas las cosas que producen vanagloria en el hombre. Dale un aplauso al Señor. Miren lo que dice Santiago 4:16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. El mundo despierta los deseos de la carne. Toda jactancia es mala. Y cuando una persona se jacta en lo que tiene, esa persona está viviendo en el mundo. Esa persona está viviendo de las cosas del mundo. La jactancia es vanidad que muestra una persona que presume o alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Es una persona que está embelesada con el mundo. Alguien presuntuoso que se alaba a sí mismo. Proverbio 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Porque esto no proviene del Padre. La vanagloria del hombre, la vanagloria del ser humano, el sentirse más que los demás, no proviene de Dios, sino proviene del mundo. Y ya dijimos que el mundo está controlado por el diablo. Dale un aplauso al Señor. Estos son, déjeme decirle que cuando nos damos cuenta que todo esto no proviene del Padre, sino del mundo, el mundo y sus deseos son los grandes enemigos de los creyentes, porque están en oposición y rebelión contra Dios. Al ser controlado por Satanás, el mundo es el mayor anzuelo que él tiene en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque despierta las bajas pasiones de los cristianos. Cristianos que engañados buscan la vanagloria de la gente. Y déjeme decirle algo. Dios no usa Facebook. Alaba lo que le está viendo. Yo me estoy diciendo, ¿verdad? Déjeme decirle, porque hay mucha gente que usa el Facebook para vanagloria de Dios. Y no como medio de comunicación
porque el Facebook puede servir como medio de comunicación, para comunicar el mensaje, pero cuando una persona lo usa para exaltar su nombre, entonces está descuidando el verdadero propósito de las redes sociales para el creyente. Dale un aplauso al Señor. Dios no se alía con políticos. Dios no hace alianzas con políticos. Los hombres buscan alimentar su ego, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosa. Se ha hecho un estándar a la vanidad de muchos que buscan la vanagloria. Y yo le puedo decir algo, que hay una cantidad enorme de personas viviendo bajo los deseos del mundo, por la vanagloria de la vida. Otros tantos, hermanos, otros tantos buscan el prestigio, la fama, porque desde el día que Adán se alió con Satanás, cayó bajo el dominio y se llevó a todo el género humano al reino de las tinieblas. Así que el dominio de la tierra pasó de manos de Adán a manos de Satanás. Por eso el calificativo de Dios de este siglo. Pero Satanás tenía una gran inconformidad. Ya tenía el género humano. Pero ahora el problema consistía en cómo mantenerlos en su reino. La humanidad podía huir de sus dominios, buscando a Dios con sincero arrepentimiento, con una fe sincera. Pero esto no le gustó a Satanás, que formuló déjeme decirle, formuló un plan. ¿Qué hizo Satanás? Organizó al género humano dentro de un sistema mundano basado en el orgullo, en la ambición, en la codicia, en el egoísmo, en los placeres. Eso se conoce como el mundo, el gran engaño, ¿verdad? La Biblia lo llama el mundo, que es la sociedad organizada sin Dios. En este sistema mundano se incluye el comercio. Cuando los negocios atrapan el corazón del cristiano, el cristiano vive solamente pensando qué va a negociar mañana y se olvida de que la vida no la tiene comprada y que un día los negocios se van a quedar y su alma se va a ir a la condenación eterna. Dale un aplauso al Señor. Ahora nos damos cuenta que es la forma como Satanás engaña a los hombres y a las mujeres. Los compromete con partidos, ¿verdad? Con partidos políticos. Y les hace creer que la política lo es todo. Y hay cristianos que justifican y dicen: pastor, es que Daniel era un analista político. Pastor, es que José fue un hombre que trabajó para el gobierno. Pero cuando nosotros miramos la vida de José y la vida de Daniel, nos damos cuenta que aunque trabajaron para el gobierno, el primer lugar en la vida de Daniel, el primer lugar en la vida de José, no era la política. El primer lugar en la vida de Daniel era el Dios que hizo el cielo y la tierra. Él se postraba de rodillas, él adoraba a Dios, él le amaba a Dios. Un creyente debe de darle el primer lugar a Dios antes que al mundo. Dale un aplauso al Señor. Dice la Biblia que oraba de rodillas. Daniel pedía de rodillas 3 veces al día. Pregúntenle a los cristianos que andan en la política si oran 3 veces. No oran ni 1 hora. Dale un aplauso al Señor. Déjenme decirle una cosa, porque el objetivo de estos hombres no era el mundo político, sino las moradas eternas, el sistema educativo, el arte, las redes sociales, las grandes organizaciones mundiales, incluyendo la religión, producen vanagloria en el hombre. Las religiones producen vanagloria en el hombre. Pastor, yo no sabía que estando dentro de la iglesia estaba en el mundo. Claro, porque cuando algo te produce vanagloria, tú estás en el mundo. Por ahí miraba un predicador, ¿verdad? Un predicador que es muy conocido. Se llama Guillermo Maldonado. Y por ahí usted lo veía en las redes sociales. Y decía este señor, decía: por si el ángel se me duerme, yo traigo guaruras conmigo.
Alábalo.